Pues Jaime Brito ya está aquí este martes. ¿Cómo estás, Jaime? Vicepresidente de Stratas Advisors, experto en energía. Un placer estar con ustedes, Gaby. Gracias por invitarme y listísimo para que platiquemos del mercado. De algunas cosas que estamos escuchando que están ocurriendo, Jaime, una de ellas quizá nos parece obvia en América Latina. En una conferencia, el CEO de Blackstone, esta empresa financiera, pues dice que estos precios de la energía van a provocar crisis sociales, protestas sociales. Y esta no es la primera vez, en primer lugar, que lo vemos ocurrir en América Latina. Quizá está diciendo lo obvio, pero quizá nos está recordando algo que es muy importante en este momento de pandemia, de hartazgo, de mucha exigencia social, de polarización. Jaime, ¿qué estás viendo tú? Sí, fíjate que estamos de acuerdo con ello. Es algo que anticipamos desde el año pasado, cuando anticipamos que iba a haber esta crisis de oferta, cuando tienes una caída en la actividad productiva como resultado de la pandemia y tienes empresas productoras de petróleo y de gas natural que reducen su cantidad de personal, que reducen sus inversiones, que no pueden mantener el mismo nivel de producción. Era de esperarse que viéramos la crisis actual como la de gas natural que vemos reflejada en Europa y en Asia, y era de esperarse que este incremento de precios en diferentes proporciones sea resentida por los bolsillos del consumidor, ¿no? Aquí el gran tema va a ser qué capacidad de respuesta van a tener los gobiernos a nivel África, América Latina, por ejemplo, Asia, de incrementar subsidios o de aplicar nuevos subsidios o mecanismos que de alguna forma amortigüen estos incrementos de precios, ¿no? Hace un par de semanas platicábamos juntos, Gaby, que estructuralmente estamos en una nueva etapa en el mundo, en la humanidad, en donde vemos nosotros precios altos en general de los energéticos. Esta estructura actual que tenemos en el mercado no anticipo que pueda pasar al menos en unos 2 o 3 años por muy temprano, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarse a precios altos de combustible y, por ejemplo, en regiones como en Chile, en donde se importa tanto gas natural licuado que es carísimo para el invierno, para calefacción, etcétera, me temo que sí puede haber algún tipo de protestas o de movimientos sociales por el encarecimiento del diésel para los camioneros, de la gasolina, etcétera. Y lo estamos hablando cuando también en Ecuador el presidente anuncia el congelamiento de precios, por ejemplo, economía dolarizada, cuando la semana pasada ya transportistas en Minas Gerais, en Brasil, salieron a protestar. El día de hoy, por cierto, Petrobras anuncia un aumento en los precios de los combustibles diésel y gasolina en nivel refinería. Es decir, estamos viendo cómo se están ajustando los precios al alza. Pero si esta es una tendencia, ¿de cuánto sirven realmente entonces estos subsidios? Y en ese sentido, ¿qué opciones podríamos estar platicando tú y yo? ¿Productores abriendo la llave del suministro? Definitivamente la única solución pronta, neta, es que haya más producción petrolera y de gas natural de Arabia Saudita, de los Estados Unidos, de productores europeos, etcétera, pero por diversas razones, cada región o cada productor tiene sus diferentes limitaciones o las razones por las cuales no pueden aumentar producción. En el caso de Estados Unidos es por la pasividad, la precaución excesiva que tienen los que son los dueños de las empresas operadoras, por ejemplo, en la zona de Permian, de fracturación hidráulica, etcétera, no quieren volver a meter dinero mientras no haya mejor panorama de lo que puede ser la economía en los próximos 2 años. En Europa es una cuestión de límite de emisiones, ya no quieren que se incremente más la emisión. Entonces, ese es un tema que incluso Arabia Saudita y la OPEP como tal está advirtiendo al mundo, que si no hay inversiones en producción de gas natural y de petróleo, se va a ver un empeoramiento de esta crisis de suministro, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, alguien tiene que pagar cuando el precio internacional sube, ya sea el importador, que es el gobierno, o el privado, la empresa privada, ¿no? Y alguno de estos dos le va a pasar el costo final al consumidor. En el caso de México, por ejemplo, hay un tema que muy poca gente entiende. Hay un mecanismo fiscal que se le llama el impuesto especial, el IEPS famoso, que es un impuesto que se define cada año por el Congreso y a lo largo del año el gobierno anuncia algunas relajaciones en ese porcentaje de impuestos. No es un subsidio, aunque incluso el presidente mismo dice que es un subsidio. No es un subsidio, es un impuesto de servicios
y cuando hace variaciones semanales el gobierno, lo que está diciéndole realmente es al productor, al importador privado, al que recibe y compra la gasolina y la revende, le está diciendo, bueno, tú no me vas a tener que pagar tanto porcentaje de impuesto esta semana, pero yo espero que ese ahorro que te estoy dando como gobierno se lo pases tú al consumidor final. Y algunas de las empresas que de por sí ya están muy apretadas, muy ahogadas financieramente, a lo mejor no le pasan el 100% de ese ahorro al productor final, al consumidor final. Entonces, es un tema bastante complejo que, de nuevo, o lo paga la compañía privada o lo pagan los gobiernos, pero siempre lo termina pagando en un porcentaje el consumidor final también. Y lo estamos diciendo ya cuando está el desfile en curso de reportes de resultados trimestrales de muchas empresas. Una de ellas, por ejemplo, UPS el día de hoy, que tuvo mejores ganancias de lo que esperaba el mercado, pero también ya anunció un alza en sus tarifas. Procter Gamble la semana pasada, es decir, el desfile de compañías que también están diciendo vamos a aumentar el precio de nuestros productos para reflejar que nos está costando más producir, está ahí, se repite y no va para ningún lado. Y entonces, Jaime, lo que estamos hablando tú y yo, no podría ser más compleja la misión de lo que viene en Glasgow, la COP26, hablar de metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, cuando estamos levantándonos de esta pandemia y con esta enorme demanda de combustibles fósiles de energía, pues. Así es, y es un gran peligro, porque si no se toman las decisiones más acertadas, lo que realmente estás incentivando es el fraccionamiento del mercado. Es decir, ahorita tú tienes un gran mercado energético que tiene que ver con gas natural y con petróleo. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años prácticamente es que ha habido muchos pequeños ejercicios, muchas pruebas. Alguna gente en el sector, ya sea de autos o de transportación marina, por ejemplo, dicen, bueno, en lugar de que utilice el petróleo, voy a hacer algunos barcos con gas natural, algunos con amoníaco, algunos con hidrógeno, algunos con baterías, algunos con destilados, y a ver cuál es más eficiente. Y diferentes empresas y diferentes puertos en el mundo han hecho inversiones diferentes. Entonces, este mercado gigantesco que tenías de petróleo en el sector marino, por ejemplo, se ha fraccionado en 5 o en 6. Y cada uno de esos tiene su oferta y demanda pequeñita, que va a tener más volatilidad porque es un mercado más pequeño. Y este fenómeno lo estás viendo también en el sector de aviación, donde hay algunas empresas que están metiendo mucho a biocombustible para aviones y otras no, etcétera. Y también para el sector de autos, ¿no? Ya estamos hablando de los autos de hidrógeno o que sí van a ser eléctricos y de cuántos tipos de baterías. Entonces, como se están pintando las cosas, si tú permites que haya 15 diferentes opciones de combustibles o de baterías, lo que estás haciendo es que estás garantizando que vaya a haber una mayor volatilidad de precios en el futuro. Y eso a la larga hace que haya menos inversiones y que haya más crisis energéticas estacionales cuando hay mucho frío, mucho calor, ¿no? Entonces, ojalá la gente de Glasgow se lidere de gente técnica que les diga, mira, ¿sabes qué? Lo que tenemos que tomar es una decisión o dos decisiones de cuál es el mejor combustible por sector y recomendar fuertemente al mundo que se vaya por eso, ¿no? Que ya no invierta en 6 o 7, porque si no realmente es una locura de diferentes universos energéticos. Y además, si estamos tomando en cuenta el factor humano y estamos regresando de la pandemia, pues es innegable con inviernos más fríos esperados, por ejemplo, en el hemisferio norte, es evidente que hay una urgencia y la urgencia tiene que ver con el tema de la energía. Dicho sea de paso, Jaime, solo abro un paréntesis, pues la inflación y estas crecidas de precios van a determinar muchas cuestiones en materia de política y geopolítica. Lo estamos viendo entre Rusia y Europa hoy día con Putin diciendo, yo aquí estoy, los términos de los contratos que ustedes tienen en Europa pues me hacen que yo no pueda hacer más. Pero Rusia está pidiendo entrada a su oleoducto o gasoducto, mejor dicho. Y tenemos en América Latina también estas presiones que desafortunadamente, Jaime, también van a tener ese riesgo de inclinar la balanza a nivel político electoral. El año que entra es un año muy importante para la región en temas de elecciones. Así que esto es un asunto muy, pero muy delicado, Jaime, y lo más importante que nos estás repitiendo hoy, lo has hecho varias veces ya, es que esto no va para ninguna parte. A mí me interesa mucho entender cuál es entonces la opción más razonable de expectativa en la COP26, que la emergencia actual esté insertada
en algún comunicado y se reconozca lo que está pasando ahorita y después vamos a invertir en otras cosas. Digo, pensando en lo que estamos viviendo hoy. Sí, mira, lo que se ha limitado, yo creo, en las últimas COPs, yo he estado dándole seguimiento a esto desde que estaba en la universidad en los 90s, desde el protocolo de Tokio que se firmó, etcétera, y bueno, creo que lo que se ha limitado mucho es, vamos a sentarnos en la COP y vamos a definir qué límite de emisiones en el mundo tenemos que definir para que no crezca el efecto invernadero de aquí al 2030, al 2050. Y eso ha sido el ejercicio eterno. Vamos a delimitar un nivel de emisiones. Lo que yo creo que debería de hacerse en esta COP es decir, a ver, vamos a ver la evidencia, qué ha pasado en 20 años, en dónde realmente ha bajado la demanda de gasolina, qué éxito tenemos en alguna parte del mundo. Hace poquito hablábamos de que en Estados Unidos, después de que tuvimos 20 años de inversiones en muchas cosas, esta ola de usar la bicicleta, se ha invertido en los carriles de alta velocidad para autos compartidos y todo, y la demanda de gasolina ha crecido, ¿no? Entonces, yo esperaría que hubiera una especie de autoevaluación en la COP que dijeran, miren, este tipo de recomendaciones o de límites voluntarios a nivel mundial no han funcionado, ¿no? Vamos a hacer una recomendación técnica de cuáles son los 2 o 3 combustibles que más conviene tener a nivel sectores y vamos a especificar programas de porcentajes de que tú por país o por región debes de sustituir tu gasolina o tu combustóleo en cada sector en cierto porcentaje de aquí al 2030 al 2050 y si no lo sustituyes, entonces va a haber a través de la ONU o del Fondo Monetario de lo que tú gustes algún tipo de penalidad económica, ¿no? O dentro del comercio internacional. Yo creo que debe haber algún tipo de obligatoriedad, pero con una guía técnica de qué combustible es el correcto para sustituir. Si no, todo el mundo está invirtiendo en todo lo que se le ocurre y resulta que, por ejemplo, algunas técnicas para producir hidrógeno que le llaman que es hidrógeno verde o hidrógeno azul, en realidad terminan contaminando más de lo que está contaminando el gas natural, ¿no? Entonces, necesitamos un organismo internacional que tenga una buena guía técnica que sea razonable. Y considerar los casos puntuales de las fortalezas y debilidades de cada país, incluso pensando en que se puede articular algo a nivel regional, ya no necesariamente solo América Latina, sino África, Europa, etcétera. Bueno, pues Jaime, la verdad es que hoy ha sido un día en el que nos recuerdan que, pues sí, el riesgo de crisis social por el tema de la energía existe. Nos lo recuerdan porque en América Latina lo hemos vivido con bastante frecuencia y sabemos que la situación está difícil ahora. Gracias. ¿Algo que tú quieras agregar, Jaime, que no hemos tocado en esta conversación? Pues nada más el tema de que Arabia Saudita ya le entró a esta conversación y ya prometió que para el 2060 van a tener su reducción de emisiones, ¿no? Que están dando un plazo bastante razonable, yo creo. Es muy poco real prometer algo de aquí al 2030, 2040 como otros países y me parece que de aquí al 2060 sí tienen realmente tiempo de hacer una buena planeación de transición. Tienen el dinero además, pero ¿y te imaginas una Arabia Saudita hablando ya no de combustible fósil, de petróleo? Eso es casi impensable, diría yo, Jaime. Sí, pero también fijémonos en el mensaje, ¿no? Del otro lado, están hablando de transición de aquí al 2060, lo que desde cierto punto de vista significa que de aquí al 2060 ellos consideran que el petróleo va a seguir jugando un papel fundamental, ¿no? Que es lo que muchos creemos, mientras otros porristas andan diciendo que ya no se va a usar para nada de aquí al 2030, 2040, ¿no? Entonces, creo que hay muchos puntos de vista en esto. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes con la realidad de la emergencia que tenemos con estos precios. Jaime Brito, Stratas Advisors. Qué gusto saludarte, Jaime. Gracias por esta conversación. Un placer, seguimos en contacto, cuídense mucho.